Human Level vienen de Alicante, llevan, no sé si, bueno, Fernando Macía llevará más de 15, 20 años en SEO y es un gran amigo, un gran profesional, muy respetado. Os recomendamos sus libros, tiene uno de los mejores libros de SEO básico, SEO avanzado, SEO técnico. Y me quedo con una frase que a mí, fíjate, me ha llamado mucho la atención y entonces estoy un poco expectante con lo que nos van a mostrar esta tarde. Y la frase dice lo siguiente: ellos se presentan en muchos sitios como la agencia de marketing digital obsesionada por el nivel humano. Eso ya dice mucho, ¿no? Entre tanta tecnología, Alicia, el nivel humano es que está de muy poco valorado. Os dejamos a todos con Human Level, un equipazo. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos porque, en fin, van pasando las horas y imagino que esto va siendo complicado. Muy bien, pues nada, yo soy el director de Human Level y me acompañan hoy, no puedo estar mejor acompañado que José Emeterio Vicente, responsable de I+D+I, Ramón Saquete, experto en VPO y en temas de indexabilidad, y María Navarro, que es la responsable del área de SEO de Human Level. Y bueno, venimos a compartir nuestra metodología de trabajo. Llevamos muchos años trabajando en SEO. Tenemos una metodología de trabajo que básicamente también veréis que es la que solemos plasmar en nuestros libros de SEO. Y bueno, este trabajo que normalmente conlleva pues, varias semanas de trabajo como mínimo de auditoría, etcétera, hoy vamos a tratar de resumir y daros unos pequeños vistazos de en qué consiste esta metodología solamente en una hora. Pero vamos a ver si os podéis llevar por lo menos algunas cositas aplicables. A ver si tenemos ya el primer ordenador. Ahí está. Muy bien, pues ya os he presentado entonces a José Emeterio Vicente, María Navarro y Ramón Saquete. Deciros que Human Level vamos a cumplir este año 19 años como empresa, aunque yo llevo dedicándome a esto del SEO desde prácticamente finales del año 2000, principios de 2001. Hoy en día somos 30 consultores, desde la pandemia trabajando en remoto desde distintos puntos de toda España y a lo largo de estos 19 años hemos trabajado en más de 1.100 proyectos, pues para algunas empresas como veis aquí. Solemos ser una agencia de SEO muy especializada también en áreas de medios, por ejemplo con Mediaset, medios de Prisa, Vocento. También tenemos algunos clientes de corporate, tenemos también comercios electrónicos y llevamos publicados en un total de 12 libros desde el año 2006, que se publicó el primero. El último de ellos recién se publicó este año y justo lo hemos presentado en Madrid el jueves de esta misma semana. Así que vamos a empezar y este es un poco el índice que vamos a llevar. Mirad, en primer lugar, antes de trabajar en SEO, solemos entrar en Internet y ver que hay trucos, estrategias, prácticas y todo el mundo quiere decir qué es lo que hay que tocar para conseguir qué. Pero en realidad, en SEO, para empezar a trabajar como en cualquier otra estrategia de marketing, hay que empezar por el briefing. Acumular toda la información que podamos sobre nuestro cliente, porque si no entendemos su modelo de negocio, si no entendemos a quién nos dirigimos, si no entendemos cómo esas personas buscarían en Internet los servicios, productos o contenidos que tiene esa web, difícilmente vamos a poder hacer un buen trabajo en SEO. Así que, en primer lugar, entender el escenario de negocio y el marco competitivo, dónde se mueve esa empresa y quiénes son sus competidores. Ese es el punto de partida a partir del cual nosotros tenemos que tratar de elevar y mejorar la visibilidad de ese proyecto. En segundo lugar, entender las expectativas del proyecto, es decir, qué objetivos tiene ese cliente y cuál es la razón por la cual ha contratado a una empresa como la nuestra. Y en tercer lugar, cuáles son los recursos disponibles. Hay gente que trabaja en contenidos en esta empresa, tienen autonomía para hacer los cambios técnicos que vamos a necesitar implementar, es decir, disponer de toda esa información es importante. Respecto a los propios objetivos de sitio web, tenemos que entender que hay distintos modelos de sitio web. Por ejemplo, un medio online que monetiza por publicidad le va a interesar páginas vistas. Todo el tráfico va a ser bueno para ese medio. En cambio, hay otras empresas que van a necesitar conversión o suscriptores. Hay empresas que, por ejemplo, agregan muchísima oferta de producto y servicio
dentro de un sitio web cuya marca no tiene un alto reconocimiento y, por el contrario, como habéis visto de algunos de nuestros clientes, empresas que tienen un reconocimiento de marca enorme. También incluso tenemos que saber si somos los dueños de nuestra marca, es decir, si nadie más va a competir por ella, o por el contrario, sí que vamos a tener que pegarnos por otros sitios web para posicionar incluso en búsquedas de marca, como puede pasar, por ejemplo, con hoteles o, por ejemplo, también con productos. Tenemos que tener en cuenta quiénes son los recursos internos, qué activos digitales tiene esa web, con qué contenidos contamos. Hay sección de glosario, de preguntas frecuentes, hay una sección de blog. ¿Cómo vamos a poder desarrollarla? ¿Cuántos recursos se pueden invertir en generar más contenido? ¿Qué nivel de autonomía hay para aplicar cambios sobre la propia programación de la web y el servidor? ¿Generan su propio contenido o dependen de una empresa tercera para generar ese contenido? Y también deben supeditarse a directrices de marca, directrices, por ejemplo, legales, directrices de accesibilidad o incluso de seguridad a la hora de poder hacer cambios en el sitio web. Porque si tenemos un cliente que llama a su cuenta bancaria cuenta 123, aunque nosotros investiguemos cómo busca la gente esa cuenta, pues el cliente dice que esa cuenta se llama cuenta 123. Así que tendremos que ver cómo en ese escenario somos capaces de sacar el mejor resultado posible. También tenemos que entender perfectamente el mercado, cuál es el ámbito geográfico, personas, idiomas, países donde queremos posicionar, el competidor, que puede ser distinto por vertical o distinto en cada país, y también si hay grandes tendencias a largo plazo o tendencias estacionales que hacen que ciertas búsquedas se produzcan y se registren en ciertas épocas del año y otras en otras épocas del año. Por supuesto, hoy hemos hablado del target, del funnel, han salido aquí todas las palabras. Para nosotros, ese buyer persona del que se ha hablado, por ejemplo, esta mañana, para nosotros es nuestro searcher persona, la persona que busca. Y decíamos, no basta con nuestra presunción, por ejemplo, para saber cómo esa persona buscaría. Nosotros tenemos que entender bien cómo buscaría y para ello nos basamos en qué motiva a esta persona a la hora de buscar un servicio o un producto y también qué le preocupa, qué riesgos advierte, qué necesita saber para llegar a tomar la decisión de comprar ese producto, porque eso va a conformar todo su proceso de decisión de compra. Así que trabajamos con el concepto de searcher persona, que es buyer persona trasladado al mundo SEO, para representar ficticiamente cómo sería esa persona a la que nos dirigimos. Una persona a la que le ponemos un nombre, una cara, una biografía y tratamos de entender cuál sería su perfil tanto sociodemográfico como psicográfico que determinarán sus decisiones de compra. ¿Para qué? Para tratar de entender, y esto es fundamental, cómo buscaría esta persona a la hora de tomar una decisión de compra. Ese searcher persona, una vez hemos listado sus motivaciones y objeciones, nos ayudan a dibujar un viaje del cliente, un customer journey. Normalmente las cosas que me motivan hacen que yo avance en mi decisión de compra y las cosas que me causan incertidumbre o riesgo hacen que yo me retraiga y no quiera todavía, hasta no tener toda la información necesaria, tomar la decisión de compra. Así que entender eso es fundamental para identificar las primeras búsquedas semilla, que son el punto de partida a partir de la cual nosotros ya podemos empezar a tirar del hilo y a obtener datos. Es decir, pasamos de la presunción y de la investigación a empezar a tener datos. Nosotros no preguntamos, pero es que tenemos una fuente fundamental que es donde todo el mundo pregunta. ¿Dónde pregunta todo el mundo? Pues en muchos casos en Google. Así que nosotros pasamos a hacer una keyword research para entender cómo la gente busca. El objetivo de esta keyword research es disponer de lo que nosotros llamamos un mapa de visibilidad, un objetivo donde el cliente confía en nosotros para lograr aparecer entre las primeras opciones presentadas en las páginas de resultados para las búsquedas que los clientes de ese sitio web harían. Eso va a guiar toda nuestra optimización a nivel de arquitectura, a nivel de plantilla de página, a nivel de contenidos actuales y a nivel de contenidos potenciales que iremos incorporando al sitio web para completar todos los activos digitales que estarán disponibles para atacar esos objetivos de visibilidad. Paso la palabra a José y os explico un poquito cómo hacemos esto.
Bueno, pues como ha comentado Fernando, ahí lo que vamos a intentar es buscar de qué forma encuentran los usuarios los productos o servicios de nuestro cliente. De nada sirve, como bien ha dicho él, que un producto se llame de una forma si no, digamos, si no está de alguna forma identificado, cuadra con la semántica que los usuarios utilizan, digamos, para digamos, buscar digamos, ese producto. Aquí normalmente trabajamos inicialmente con varias clasificaciones. Tenemos grupos, digamos, de palabras clave que podemos clasificar, en primer lugar, palabras de marca, sin marca. Paso ya al ejemplo, ahora os enseñaré un ejemplo de búsquedas relacionadas con hipoteca. Y bueno, aquí tendremos búsquedas de marca o de no marca. De marca, bueno, pues serán búsquedas que busquen hipoteca BBVA, hipotecas Santander, etcétera, ¿vale? Todo eso siempre con la marca. Nosotros principalmente vamos a intentar posicionar por búsquedas de no marca, porque normalmente las búsquedas de marca pues, normalmente ya las tienen ganadas, digamos, de alguna forma estas marcas, y además estas marcas tan conocidas ya. Van a haber también búsquedas informales. ¿Cuánto tengo que ahorrar para comprarme una casa? ¿Qué entrada necesito para obtener una hipoteca? Etcétera. Todo esto va a ser contenido que vamos a generar con marketing de contenidos. También con búsquedas semigenéricas, como tipos de productos. Aquí estaríamos, digamos, en bueno, hipotecas, etcétera. Después, búsquedas más long tail, que podrían ser pues, una hipoteca fija, una mixta, una variable, etcétera, ¿vale? Esto normalmente pues, conlleva también pues, un número de keywords con las búsquedas, CTR distintos, digamos que de alguna forma tenemos que agrupar y clasificar este tipo de resultados. Dentro de la Keyword Research tenemos 5 fases, digamos, en la metodología que nosotros seguimos. La primera de ellas es el análisis de cada fase del Customer Journey en este caso, voy a enseñaros un ejemplo de hipotecas que hicimos hace un tiempo para Banco Santander. Aquí vamos a seguir además todos los pasos, como ha dicho Fernando, del funnel que sigue el usuario, ¿vale? Desde la parte de consciencia, la fase de búsqueda, consideración, acción, prescripción, ¿vale? El funnel que conocemos todos. Esto, digamos, llevado a la práctica con herramientas, normalmente nosotros utilizamos herramientas como esta que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Como keywordtool.io, por ejemplo. Fijaos cómo aquí en esta herramienta, introduciendo el término hipoteca, nos obtenemos centenares, en este caso, de términos relacionados con su potencial de búsqueda, una tendencia, coste, digamos, cada clic PPC, etcétera, ¿vale? Con una serie de términos, ¿vale? Y esto es lo que empezamos, digamos, de alguna forma a recopilar con herramientas externas, con la propia data del cliente, ¿vale? Sobre todo Search Console, que es donde tenemos datos, Analytics ya hace muchos años que no tenemos datos, ¿vale? Y también con un análisis de la competencia, ¿vale? De cómo posicionan los competidores. Eso lo veremos después más adelante. Utilizamos herramientas más avanzadas como esta de Sistrix, ¿vale? Que tiene su búsqueda equivalente a la de keywordtool.io, pero aquí digamos que tenemos esto más chulo, que lo que hace es agruparnos por patrones de búsqueda que utilizan los usuarios. No podemos posicionar para toda la galaxia de keywords que posicionan o que buscan. No podemos tratar, nosotros trabajamos con proyectos muy grandes donde las datas son de millones de términos. No podemos trabajar todos ellos. Entonces, vamos a establecer de alguna forma los patrones que utilizan los usuarios. ¿Qué nos saca esta herramienta? Relacionado con hipotecas, hay usuarios que buscan simular o calcular gastos, ¿vale? Tenemos aquí gastos y calcular, tipos de hipoteca, fija, etcétera, ¿vale? Todos estos patrones los vamos a poder ir identificando con esta herramienta, con SEMrush también, ¿vale? Tiene la Keyword Magic Tool, ¿vale? Que es equivalente, con todos estos patrones muy similares. Entonces, aquí al menos podemos ir segmentando, porque trabajar con todo este grupo de keywords es muy complicado, ¿vale? A la hora de trabajar con estos volúmenes de búsquedas, etcétera. Trabajamos también y analizamos toda la parte de tendencias, ¿vale? Aquí fijaos, por ejemplo, con trends, ¿vale? Podemos saber, tenemos un poquito de zoom para que lo veáis mejor, cómo comparando hipoteca fija, la variable, la mixta, que después de la subida del Euribor empezó aquí a usarse mucho más,
Toda esta tendencia la vamos analizando también, porque quizás cuando nosotros empezamos a trabajar con Banco Santander, la hipoteca mixta apenas se buscaba, ¿vale? Con un Euribor bajo, pues nadie se preocupaba por una hipoteca fija o una mixta porque interesaba, digamos, la variable. Tenemos que ir detectando este tipo de tendencias, ¿vale? Que vemos aquí abajo, esta subida de tendencia, para levantar la mano y comentarle al cliente, esto empieza a buscarse, tenemos que empezar a trabajar la estrategia con esta vía, digamos, de posicionamiento. Toda esta estrategia que fijamos aquí realmente se va revisando pues, con alertas, etcétera, de que haya cualquier tipo de cambio en los datos. Analizamos también estacionalidad. Fijaos, esto es algo curioso, que para el término que vemos aquí de amortizar hipoteca, normalmente los usuarios se suelen interesar o suelen pensar en amortizar parte de la hipoteca en diciembre normalmente, ¿vale? Vemos estos picos, hay que estar trabajando. Todos los usuarios que tengan dudas sobre cómo amortizar, si es mejor amortizar en plazo o en cantidad, etcétera, todo esto hay que trabajarlo con contenidos. Y fijaos, aquí hay una subida de tendencia. ¿Qué es esto? La subida del Euribor. Habían clientes que estaban pagando tranquilamente su hipoteca, viene la subida del Euribor, le suben las cuotas y entonces se empiezan a interesar en amortizar la hipoteca lo más rápido posible porque les estaba costando mucho dinero con ese interés tan alto. Entonces, todo esto, con estas herramientas, esta es gratuita, el resto sí que son de pago, todo esto sí que lo vamos trabajando y vamos obteniendo, para que lo veáis, y vamos clasificando todos estos términos, ¿vale? Por cada parte del funnel de conversión, desde la consciencia, desde usuarios que empiezan a buscar información sobre pisos, qué piso comprarse, qué se van a poder permitir. La fase de búsqueda, ya empiezan a buscar cómo financiarlo con una hipoteca, con préstamos hipotecarios, con créditos hipotecarios, se buscan de distintas formas, todos estos términos se analizan. En la fase de búsqueda, hipoteca online, hipoteca funcionarios, hipoteca inversa, etc. En la fase de consideración ya vamos a contar, digamos, con términos mucho más long tail. Calcular, simular, es ya, digamos, esa fase. Todo esto lo vamos clasificando y vamos obteniendo todos estos términos. ¿Vale? Fijaos que para solamente esta línea de negocio de Banco Santander, trabajamos para todas ellas, pues todo el trabajo que se hace de análisis hasta la fase de prescripción, cuando se buscan opiniones, qué mejores hipotecas hay, etcétera. ¿Vale? Todo esto lo trabajamos. Y esa sería, digamos, una fase en la que trabajamos con los datos de herramientas y data del propio cliente. Después pasamos a la fase de comparación, digamos, de benchmark con la competencia. ¿Vale? Aquí trabajamos también con herramientas, en este caso como Senras, ¿vale? Donde vamos estudiando dónde colisionan, dónde confluyen, digamos, las búsquedas de cada competidor y vamos sacando, digamos, toda la visibilidad de todos ellos. ¿Vale? Y aquí sacamos, pues, términos para los que nuestra competencia está posicionada, nosotros no, términos para los que nosotros sí estamos posicionados, pero no tan bien como ellos, y vamos buscando, digamos, esa brecha de términos en las que podríamos posicionarnos. Y todo eso los traemos de estas herramientas, digamos, con los datos. ¿Con esto qué encontramos? Pues bueno, en su momento, por ejemplo, no estaban interesando las hipotecas mixtas, Banco Santander en ese momento no la tenía, pues bueno, detectamos que BBVA ya empezaba a posicionar, Bankinter también, etcétera. Banco Santander aparecía en posición 43 en ese momento. Bueno, pues empezó a trabajar en esa línea. Hipotecas con aval, pues también. Y se va, digamos, detectando nuevas posibilidades, nuevas líneas de negocio que estén, obviamente, alineadas con el interés del cliente. Porque quizás hipoteca funcionarios pues ya tienen contenido, ¿vale? Porque aquí pasamos, digamos, a contrastar, a comparar los términos que hemos detectado con todo el inventario de contenidos que ya tiene el cliente. Entonces vemos que para hipoteca funcionarios pues ya tenía contenido. Hipotecas variables pues también tenía contenido. En cambio, hipotecas sin entrada no tienen contenido, pero lo descartó el cliente porque no es una línea de negocio que le interese, no vamos a crear contenido para ello.
o rehipotecar una vivienda, que puede ser un cliente tóxico, tampoco interesaba. Entonces, todo esto se descartó. En cambio, hipoteca mixta, no tenían contenido, la acción, digamos, lo que hace es pasar, digamos, a la fase de arquitectura, que después explicará María, y, digamos, ahí sí que se plantea el crear ese contenido. O una hipoteca para una finca rústica, una hipoteca con aval, etc. ¿Vale? Entonces, todo esto se trabaja término a término. Y no debemos de olvidar todo el contenido también de ayuda al usuario. Aquí podéis ver toda una propuesta que se hizo en un momento dado, ¿vale? De contenido para blog, para diccionario, etc. Todo esto también se trabaja. No solamente se trabaja el contenido puro de producto, también toda la ayuda al usuario y todo lo que puedan necesitar ellos. ¿Vale? Todo diccionario, todo esto eran propuestas. ¿Esto en qué deriva? En contenido de blog, contenido de diccionario y preguntas frecuentes. Al final son esas, como comentaba Fernando, pues esas dudas que puede tener el usuario que puede o animarlos o que sea un obstáculo para la conversión. Todo este contenido de ayuda al usuario pues se prepara. Y no solo con contenido, también hacemos propuestas de herramientas. Quizás para saber cuánto me va a costar un piso en cierta zona de Madrid, pues eso no se va a poder responder con un artículo de blog. Lo que se hace es, se dan unas especificaciones de una herramienta, eso se pasa al desarrollo y se crea este tipo de funcionalidades también. Un tasador se justifica con tanto potencial de búsqueda, posiciones que ya tienen nuestros competidores, etc. ¿Vale? Un analizador de precio de inmueble por barrio. ¿Vale? Y esto, digamos, que sería toda esa parte, digamos, de identificar los términos, ver qué inventario necesitamos para poderlo atacar, ¿vale? Y con esto ya pasaríamos, digamos, a la fase de la auditoría técnica. Perfecto. Pues habéis visto cómo José ha explicado cuál es la metodología y herramientas que utilizamos y los inputs de entrada para determinar unos objetivos de visibilidad, sobre acciones que tendrán que ser de optimización de contenidos actuales y recomendaciones de generación de nuevos contenidos potenciales que podríamos incorporar para tratar de tener activos y atacar toda la nube de palabras clave. Pero ojo, no podríamos atacar esa nube de palabras clave si no partimos de una web que esté técnicamente impecable, que esté técnicamente accesible y perfecta para que Google la pueda rastrear. Así que de momento nos guardamos esos objetivos y es hora de darle al pico y la pala para optimizar el sitio web. Así que auditoría técnica, y auditoría técnica totalmente basada en los objetivos de negocio, la información estratégica que hemos acumulado. ¿El objetivo cuál es? Identificar problemas y oportunidades de mejora a nivel técnico que puede tener ese sitio web. Valorar la adaptabilidad de la plataforma tecnológica y saber qué sí que se va a poder arreglar y qué no se va a poder arreglar para marcar nuestro campo de juego, nuestro escenario. Asegurarnos de que dentro de las posibilidades del cliente, de su gestor de contenidos, de su estructura de servidor, hemos hecho todo lo humanamente posible para tener la mejor base técnica posible. Y por último, reducir el margen de incertidumbre respecto a qué impacto vamos a obtener cuando empecemos a implementar las mejoras técnicas. Así que vamos a ver algunos de los puntos que analizamos de la mano de Ramón. Vale. Pues bueno, para hacer bien una auditoría técnica de indexabilidad, lo que hay que tener en cuenta es que vamos a tener por un lado páginas que no van a ser rastreables por problemas técnicos en la web o porque intencionalmente no queremos que se rastreen esas páginas, y vamos a tener por el otro lado páginas que sí van a ser rastreables, y dentro de estas pues vamos a tener dos tipos. Las que son indexables, es decir, que además de que la araña las puede rastrear, las puede incorporar a su índice, y estas deberían ser aquellas que responden a intenciones de búsqueda de los usuarios. Si no responden a intenciones de búsqueda de los usuarios, no deberían ser indexables, que es el otro tipo de páginas rastreables que vamos a tener. Y este tipo de páginas, pues, también las queremos tener en nuestra web porque seguramente ofrecen algunas funcionalidades a los usuarios. Por ejemplo, pues un carrito de compra, ¿no?
Entonces, el objetivo principal de una auditoría de indexabilidad es que esas páginas que responden a intenciones de búsqueda se incorporen al índice. Y para eso, para comprobar en qué situación está la web, pues calculamos lo que es la saturación, que son el porcentaje de páginas que se han indexado de las que queremos indexar. Y si esas páginas que queremos posicionar no se han indexado, pues de nada servirá cualquier trabajo posterior de optimización de contenidos, como ha dicho José, o de rendimiento o de cualquier otro tipo que hagamos sobre esa web. Porque si no aparece en el índice de Google, es imposible que aparezcan los resultados. Entonces, esta auditoría es importante hacerla nada más empezar. Aquí hacemos un informe bastante completo de unas 100 páginas donde comprobamos más de 40 puntos y está estructurado pues, en varios apartados donde comprobamos pues, la saturación de la indexación, sitemaps, redirecciones, cómo ve la araña las páginas, metadatos, controles de selección de idioma, de geolocalización, cómo se está incorporando el contenido, si se está generando contenido duplicado. Tenemos pues, una lista bastante completa de puntos que vamos comprobando uno a uno. Y para analizar esos puntos utilizamos también múltiples herramientas. Principalmente dos. Una de ellas es Google Search Console, que es la herramienta de Google que da a los SEO para avisarles de problemas que puede tener la web. Y ahí pues, vemos incidencias de indexabilidad. Y por el otro lado tenemos la herramienta también importante que usamos en este tipo de informe, que es Screaming Frog, que nos permite imitar cómo rastrea una araña el sitio web y encontrar problemas de forma preventiva. Podemos detectar problemas antes de que Google los encuentre, antes de que aparezcan en Google Search Console e incluso afinar más de lo que nos puede dar esta herramienta de Google Search Console. Vamos a ver cómo es esta herramienta. Esta de aquí. Y aquí pues, tenemos pues, un montón de información de cómo se indexa una página. Aquí bueno, hay un rastreo parcial de la web de 5 días del país, de unas 100.000 URLs, ¿vale? Normalmente pues, bueno, hacemos un rastreo a lo mejor de, si no es total o prácticamente total del sitio. Aquí es un rastreo más pequeñito por las limitaciones de memoria del equipo, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver todos los problemas de redirecciones, páginas que devuelven errores, todas las metaetiquetas, imágenes sin atributo alt, bueno, pues un montón de información que vamos añadiendo al informe, títulos duplicados, etcétera. Aquí, por ejemplo, tengo marcado un problema que es que faltan en algunas URLs la meta canonical. Y pues viendo aquí este filtro, pues nos dice en qué páginas está sucediendo eso. Y resulta que es pues, un directorio de empresas. Y si nos vamos a examinar ese directorio en el navegador, bueno, pues efectivamente si viésemos el código fuente, que lo hacemos también, vemos que no tiene meta canonical y además
aquí hay otro problema adicional, que es que si desactivamos la tecnología JavaScript, pues la página no se pinta entera. Entonces, esto hace que sea más difícil para la araña indexar estas páginas, porque tiene que ejecutar esta tecnología para poder ver la página entera. Entonces, esto es problemático porque para muchas de estas páginas, de este directorio de empresas, Google va a ver las páginas vacías y además, como no tenemos esa meta canonical, va a conseguir que Google considere que esas páginas vacías sean como si fueran todas la misma. Es decir, que va a asignar la URL de cualquier empresa al resto. Y la va a conseguir, o sea, la va a considerar como contenido duplicado. Entonces, todos esos problemas, con este análisis de indexabilidad, los detectamos, los advertimos y se pueden tomar medidas antes de que Google empiece a mostrar estos problemas en Google Search Console. Y bueno, así es como hacemos esta parte, que es la parte de indexabilidad, y después pues haríamos la parte técnica de WPO. Correcto. En el ordenador de José podemos ver la parte de VPO. ¿Cuál es el objetivo de la parte de VPO? Asegurarnos que la web descarga lo más rápidamente posible, que descarga muy fácilmente, muy ágilmente y muy rápidamente. Ojo, esto no va a tener solamente un impacto a nivel de posicionamiento, desde hace un tiempo ya es un factor de relevancia, con lo cual no es fundamental, no es esencial, pero va a tener un impacto a nivel de posicionamiento, pero va a tener también un impacto a nivel de conversión, es decir, si el usuario se cansa de navegar por la web porque ve que la navegación no es ágil, probablemente la conversión se va a resentir. Y también a nivel de rastreo, es decir, Google dedica un tiempo limitado a rastrear nuestro sitio web. Si el sitio web funciona ágilmente, a la araña le da tiempo, en ese margen que nos dedica, a rastrear muchísimo más contenido y actualizar lo que sabe de un número mucho mayor de páginas. Por el contrario, si la web funciona mucho más lento, le va a costar mucho más. Así que hacemos un análisis de optimización con un nivel de detalle extremo. En muchos casos, por ejemplo, en medios, no solamente de todos los recursos internos de la página, sino también de los recursos externos, porque, por ejemplo, en medios tenemos que integrar, por ejemplo, fuentes de publicidad externas de terceras empresas con sus propias librerías JavaScript, con sus propias, rutinas que pueden establecer bloqueos, y tenemos que optimizar eso para que no se resienta el comportamiento de la web de nuestros clientes. Ahora Ramón nos explica un poquito cómo. Sí. Vale, bueno, pues Google recoge de los usuarios 3 métricas de rendimiento. Estas métricas luego las utiliza internamente como factores de posicionamiento, de forma que si alguna de las métricas entra en el rango que se considera mejorable o malo, pues esa página va a aparecer más abajo en los resultados de búsqueda. Estas métricas se llaman Core Web Vitals y son 3. La LCP, que es el tiempo en mostrarse el elemento más grande de la página. La CLS, que es la que mide desplazamientos no deseados en la página, que es una métrica más orientada a la experiencia de usuario. Y la métrica INP, que es el tiempo que tiene la página en reaccionar a las interacciones. Es muy importante también optimizar esta métrica no solo por el posicionamiento, sino también porque tiene efectos en la conversión de los sitios y en la tasa de rebote. Aquí bueno, hay algunas estadísticas que bueno, algunas empresas van publicando. Aquí, por ejemplo, pues, se ha mejorado la métrica LCP en un 52% y se ha incrementado el ratio de conversión en un 5%. ¿Vale? Aquí, bueno, pues aquí en otro pues, se ha mejorado
la tasa de rebote, ha descendido la tasa de rebote. Esto es cuando entra un usuario al sitio y no se va inmediatamente. Entonces, cada métrica que mejoremos pues, va a mejorar el tiempo que pasan los usuarios en nuestro sitio y va a mejorar las compras que hagan en este. Entonces, vamos a realizar una auditoría técnica muy exhaustiva que tiene una parte de análisis que va destinada a lo que son los administradores de sistemas, otra parte que va destinada más a lo que son los desarrolladores web y vamos a analizar también cómo está recogiendo estas métricas Google en Google Search Console y en PageSpeed. Esta herramienta, PageSpeed, aparte de recoger estos datos de los usuarios, de mostrar estos datos de los usuarios, pues también, aparte, te realiza un análisis automático en ese momento de lo que es las posibilidades de mejora que tiene esa web para mejorar los tiempos de esas métricas. Sin embargo, muchas veces ese análisis automático es insuficiente y podemos ver que en ese análisis, que son los datos de laboratorio, pues obtiene valores buenos cuando en realidad en los datos de campo, en los datos que recoge de los usuarios, no va a tener valores buenos porque bueno, pues hay cosas que no encuentra y hay oportunidades de mejora que no es capaz de dar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Esta es la herramienta PageSpeed Insight. Esto sería la parte de datos de campo en la que nos dice cómo tenemos las métricas. Y bueno, las métricas Core Web Vitals serían las tres primeras, la LCP, la INP y la CLS. Y en la parte de abajo pues tenemos ya un análisis de datos de laboratorio que no nos importa tanto si está mal y lo de arriba está bien. ¿Vale? Pero bueno, aquí nos va a dar una serie de posibles mejoras que en algunos casos se pueden aplicar y otras no, porque puede ser mejoras para terceros, para JavaScript que incluimos en la web, que no es propio de la web, y algunas sí que se podrán aplicar. Aquí, bueno, vamos a ver un ejemplo un ejemplo preparado en el que tenemos solo un problema, ¿vale? Tenemos que la métrica CLS pues no tiene un valor perfecto, que es esta de aquí, ¿vale? Da un poco mal. Y lo único que encuentra PageSpeed es que pues, este elemento se ha desplazado un poco. Si vamos a la web y la cargamos, vemos inmediatamente que en la carga inicial pues, ha aparecido aquí un elemento que ha desplazado esa imagen hacia abajo. Vuelvo a cargar de nuevo por si no lo habéis visto bien. ¿Veis cómo aparece ese cuadrito que antes no estaba? Desplaza una parte de la página hacia abajo. Exactamente. Y aquí, en esta herramienta, pues nos muestra el valor de CLS que ha obtenido, que es lo que detectaba PageSpeed. Pero si yo empiezo a hacer scroll hacia abajo y llegado a un cierto punto, resulta que me aparece un nuevo desplazamiento. Pues este desplazamiento puede ser una publicidad que aparece de golpe en la página y me desplaza lo que estaba viendo, lo que estaba leyendo, y eso molesta al usuario. Y bueno, pues no solo puede ser algo que estaba leyendo, sino a lo mejor un producto que iba a comprar iba a hacer clic y se le desplaza el botón de compra en el momento de ir a comprarlo. Entonces, bueno, pues esa métrica CLS aquí va a dar que es mala, y PageSpeed no lo detecta. Pero aquí nosotros sí que lo hemos detectado con esta herramienta y podemos hacer algo para arreglarlo.
esto pues hay distintas formas de arreglar los problemas. Este es uno de los problemas más sencillos y bueno, pues tiene distintas soluciones. Aquí, para el primer caso, he utilizado una solución, ¿vale? Aquí la métrica CLS sale bien. Y para el segundo, o sea, el primer caso, la solución ha sido directamente pintar este bloque sin la tecnología JavaScript. En lugar de cargarlo a continuación, eso es. Eso es. Y abajo lo que se ha hecho es reservar el espacio donde va a aparecer el anuncio, y en ese espacio reservado, pues inicialmente se muestra un banner de autopromoción de "Anúnciate aquí", y conforme vamos haciendo scroll y ya el anuncio se va a cargar, pues aparece en el bloque que habíamos reservado. Y como aparece en ese hueco que habíamos reservado, pues aquí ya no aparece un CLS malo, aparece un CLS bueno, y aquí pues en PageSpeed tenemos un 100% en la métrica. Y bueno, pues este es uno de los casos más sencillos y normalmente pues usamos también pues, herramientas mucho más complejas que implican saber cómo funciona el navegador por dentro, cómo se pinta la página, que ejecuta el código, etcétera. Por ejemplo, esta de aquí, que bueno, da detalles en un nivel mucho más fino, ¿no? En fin, como veis, bastante complejo, ¿eh? ¿Sabéis lo que es la complejidad ciclomática? ¿Alguien? No. El responsable de que ese término aparezca en el glosario de nuestro último libro es este señor de aquí, que sabe un huevo, ¿vale? Así que esa es la auditoría técnica, ¿vale? Muchísimo más en detalle que haríamos. Sobre esa base que se pasaría a los programadores del sitio web para que implementaran los cambios y resuelvan todas esas cuestiones técnicas que hemos encontrado, ya sabiendo que la web a nivel técnico está bien, que Google no va a tener problema para rastrear esa web, lo siguiente que nos interesa es alinear la arquitectura de la información de ese sitio web con los patrones de búsqueda que obtuvimos en el Keyword Research, tal como lo explicó José. Y ahí vamos a encontrar si la web está perfectamente, digamos, estructurada o no. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que el rastreo de todo el contenido sea factible para Google, de todo el contenido que queremos posicionar, y que además tratemos de concentrar la mayor popularidad interna en los contenidos que mayor rentabilidad podríamos obtener. Así que María os va a explicar un poquito más de todo esto. Muy bien, pues vamos a empezar teniendo en cuenta que, como ha explicado José, ya tenemos un conocimiento de nuestro target, de nuestra Keyword Research, tenemos un sitio web que ya es totalmente indexable y pasamos a estructurar todo un poco. ¿Cómo queremos que esté nuestro sitio montado? Lo que pretendemos con una arquitectura es conseguir que si el usuario aterriza en nuestro sitio web se sienta como en casa, que tenga una navegación muy sencilla y que no necesite estar pensando dónde tengo que buscar tal contenido. Entonces, ahí entra un poco el trabajo de arquitectura. A mí siempre digo que la arquitectura es muy abstracta, bastante compleja, cambia mucho dependiendo del proyecto que trabajéis, pero me lo tomo siempre como un juego de ordenación, estrategia y lógica. ¿Qué beneficios nos aporta una buena arquitectura del sitio? Pues, como estábamos hablando, mejorar el rastreo de la indexación, va a distribuir de manera adecuada la autoridad, mejorará la experiencia, como decía, del usuario, mejorará también la autoridad temática del sitio y, aparte, pues hay otros beneficios como a la hora del láser, cuando se generan ciertos enlazados, que esos enlazados sean temáticamente relacionados, reducir ciertos problemas técnicos como contenido duplicado y, al final, también tener una buena estructura de base nos va a permitir tener un buen crecimiento lógico a lo largo del tiempo en nuestro sitio web y poder ir incorporando pues, nuevas oportunidades. ¿Qué criterios? Pues una buena indexación, implementar enlaces que sean técnicamente correctos. Muchas veces no somos conscientes de que cuando navegamos en el sitio nosotros vemos que hacemos clics y vamos directamente a la página siguiente, pero si ese enlace no está bien implementado,
para el bot es como si no existiera, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y también lo que decíamos de la temática relacionada entre sí. Hay que intentar que esté todo bien relacionado. También importante, pues, para el bot, a la hora de darle señales, aquellas páginas que estén más cortas a nivel de clic desde que el usuario aterriza hasta que llega a su destino y las que se enlazan más, en mayor cantidad proporcionalmente en el sitio, pues serán como indicadores de que son páginas más importantes. Aquí vienen para ello pues, el tema de los factores de relevancia de la arquitectura. Estos factores de relevancia pues, son indicadores que ayudan al bot a entender el sitio y a clasificar el contenido con mayor o menor importancia. Y a nivel de arquitectura tenemos 4. El nivel de profundidad de la página, la autoridad o link juice, el número total de enlaces, como comentaba, internos, y también los textos de ancla, ¿vale? Cuando pulsamos a un enlace, sabéis que siempre tiene un textito asociado. Ese texto también es importante porque va a ayudar al bot a entender hacia qué página va. En este juego que os comentaba de ordenación, lógica, estrategia, tenemos ciertos elementos. Igual que en un juego de mesa tenemos las fichitas, pues aquí jugamos con todos los elementos que contienen enlazado. Hay elementos que van a ser más importantes, como puede ser un menú de navegación principal o enlaces en la cabecera, porque son módulos que se van a ir repitiendo generalmente en todas las páginas del sitio, igual que los enlaces del footer, lo que pasa que al colocarse al final de la página, pues son más relevantes los del menú principal. La página home siempre es nuestro principal escaparate y generalmente donde mayor porcentaje de visitas tenemos. Entonces, los enlaces en la página home también son muy importantes. Menús de navegación secundarios y contextuales, el rastreo de migas de pan, los contenidos de la página, los listados, pero bueno, en lugar de listarlos así a bote pronto, os voy a mostrar en una página real pues esos ejemplos que comentábamos, si os parece. Estamos en la página de Druni. En la página de Druni tenemos este menú principal, como os comentaba, donde podemos navegar a las principales páginas del sitio, las principales páginas a nivel de potencial de búsqueda, a nivel de negocio. Hay que tener ciertos criterios ahí en cuenta a la hora de seleccionar esos enlaces que vamos a colocar en cada uno de los módulos. Porque, como os vienen diciendo desde esta mañana, todas las decisiones se toman con datos, ¿vale? Luego también tenemos módulos intermedios para categorías principales, los enlaces a fichas de producto. Si bajamos más abajo, el footer, como comentábamos. Si entramos a una página de categoría, pues tenemos los enlaces contextuales, que son de temática relacionada, los productos que son de esa categoría en concreto, el paginado también, porque al final cuando estamos, por ejemplo, en una tienda online o en un medio de comunicación que tiene muchos productos o muchas noticias, tenemos que seccionar de cara al bot ese contenido. Y la forma que tenemos de hacerlo es con enlaces de paginado troceando esos contenidos. También tenemos pues, enlaces a productos o categorías similares o relacionadas. Y si entramos a alguno de los productos, pues cuando estamos dentro, bueno, se me ha olvidado comentaros en las anteriores que también tenemos las migas de pan, breadcrumbs, al final es un poco la ruta de navegación que sigue el usuario hasta llegar a esa página objetivo. Y cuando estás en un producto, pues lo normal es que os soláis encontrar pues, módulos de enlazado de pues también te puede interesar, o el típico, como tenemos aquí, de aumentar el carrito, pues llévate este perfume de Adolfo Domínguez y te va genial también este otro de agua fresca, para días especiales y para todos los días, ¿vale? Así que con estos elementos de navegación son con los que vamos a jugar a nivel de arquitectura del sitio. Por lo que os comentaba, un enlace en el menú es mucho más importante a nivel de indicio para un bot que un enlace que esté solo en un contenido, en un artículo de blog que se repita poquitas veces, ¿vale? También, dentro de una arquitectura, yo siempre la divido en dos partes. Tenemos primero que organizar todo el contenido de una manera lógica y luego ya seleccionaremos en qué módulos los incorporamos, cuál queremos darle mayor visibilidad o menor de cara a Google. Pero la realidad es que siempre que entramos a un proyecto
vamos a tener una página home con una temática determinada y vamos a tener una serie de productos, contenidos finales, solo sabemos eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar darle lógica a ese contenido para crear las agrupaciones que a nivel de navegación el usuario pueda entender fácilmente, ¿vale? Entonces, empezamos con este escenario y pasamos, cuando empezamos a conocer el sitio y esa keyword research y esos datos que vamos tomando, a tener una idea más clara de, ya tengo colorcitos, ya tengo agrupaciones de qué es más general, qué es una agrupación más general, cuál es puede ser categoría padre, subcategoría, categoría de segundo nivel. La idea de la estructura completa del sitio es acabar teniendo algo similar a esto, que todos nuestros productos o todos nuestros contenidos queden de manera ordenada en categorías, subcategorías fáciles de entender para la navegación, ¿vale? Aquí tendríamos que contemplar todas las oportunidades que pueda tener el sitio a nivel de categoría. Pensar que también cada una de estas cajitas son una página. Cada página va a tener una palabra clave objetivo y unas secundarias. Todos son oportunidades de posicionamiento, ¿vale? Y luego está la parte de seleccionar esos enlaces para los distintos módulos. Tendríamos que estar todo el congreso para explicar cómo hacer una auditoría completa y de cara a arquitectura igual. Entonces os voy a poner un pequeño ejemplo de cómo analizamos brevemente un menú. Es un poco rapidita el ejemplo por el tiempo, pero bueno, la idea es extraemos todos los enlaces del menú, comprobamos si esos enlaces del menú son indexables o tienen algún tipo de problema para la indexación, identificamos cuáles son las palabras clave objetivo y asociadas a esas páginas en concreto y también incorporamos datos adicionales que nos van a ayudar a la toma de decisión, pues como los clics recibidos en los últimos 6-12 meses, la cantidad de productos o artículos incluidos en cada una de las categorías, ¿vale? Os lo voy a hacer un poquito práctico para que podáis ver el ejemplo. Si nos vamos aquí de nuevo a Druni y queremos saber qué enlaces tiene el menú, pues podemos usar herramientas o plugins de Chrome que nos pueden ayudar a ello, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, utilizo esta que es Script Similar y, en este caso, quiero sacar lo que son los enlaces. ¿Para qué? Pues para que con la herramienta que os ha comentado mi compañero Ramón se puedan incluir a lo que es el Screaming Frog, ¿vale? Ahí los tenemos, ¿vale? Con esta herramienta podemos sacar de una manera sencilla todos los enlaces que tiene en el menú actualmente Druni, los podemos copiar y pasarlos al listado de análisis de la herramienta Screaming Frog para saber si son URLs indexables o no, ¿vale? Además, me interesa, como decía, saber, pues, por ejemplo, maquillaje, uñas, tenemos 771 artículos. Pues quiero saber de cada categoría que voy a analizar del menú, cuántos artículos tengo para que sea un dato de decisión. Pues Screaming Frog nos permite extraer contenido del propio HTML, ¿vale? Y con un extractor, configurando un extractor en la herramienta, podemos sacar esos datos, ¿vale? Aquí quiero sacar el texto, aceptar, le damos a reanudar y si nos vamos a la parte de extracción personalizada, ¿tengo internet? Vale, sí. ¿Veis? Aquí ya me empiezas a decir si la URL del sitio es indexable o no, ¿vale? Y la cantidad de productos que tiene cada una de esas URLs que estoy rastreando. Ya tengo información. ¿Pues para qué? Pues aquí estoy viendo, por ejemplo, esta en concreto, cabello, tinte semipermanente, solo tiene 2 productos. A lo mejor no es suficientemente importante como para estar en mi menú, ¿vale? Al final, lo que intentamos es tener un Excel de este tipo. A ver, dejadme un segundito, es que se me han liado las pestañas. Aquí las tenemos. Donde tenemos la URL, si está en el menú o no, si tiene algún problema de indexación. Por ejemplo, aquí os he marcado 3 que tienen problemas de indexación. La palabra clave asociada a esa URL con potencial y luego la otra información, pues cantidad de clics que ha tenido esa URL en X meses
o cantidad de productos asociados. Si nos vamos aquí a un ejemplo que tengo identificado, en el menú tenemos para la parte de maquillaje sacapuntas. Sacapuntas maquillaje solo tiene 20 búsquedas al mes. Solo tenemos 7 productos y nos está aportando 2 visitas en los últimos 12 meses. Pero es que está al nivel de brochas de maquillaje, que tiene 8.100 búsquedas. ¿Pensáis que tienen el mismo peso para estar en un menú principal? No. La idea es que vayamos depurando, incorporando aquellas categorías que sí tengan ese potencial y eliminando aquellas que no, ¿vale? Y si nos vamos un poco a ver ese ejemplo a modo visual, al final lo que nos queda es un Excel un poquito limpiado así, y a nivel estructura esto es lo que teníamos en el sitio, esto es lo que queremos sacar del menú porque no es relevante para nosotros, y todo esto es lo que queremos incorporar porque tiene un alto potencial, tenemos cantidad de producto y nos interesa a nivel de negocio. Y un poco sería un ejemplo muy resumido y de lo que sería la parte de arquitectura. Hacer una arquitectura completa, como digo, necesita mucho dato y mucho trabajo por detrás, pero espero que os haya servido un poco de idea. Esta mañana vimos el ejemplo de Daniel Torres Burriel, en donde su perspectiva era únicamente la de la usabilidad, es decir, la de cómo de intuitivo es para el usuario humano. Nosotros en SEO lo que aportamos es cómo de eficaz y de eficiente va a ser ese menú desde el punto de vista del rastreo y del reparto de la popularidad interna dentro del sitio web. Al final tenemos que llegar a soluciones de compromiso que, digamos, manteniendo la usabilidad del menú propuesto por UX, al mismo tiempo favorezcamos, digamos, la máxima relevancia de la página, ¿vale? Una vez hemos optimizado la arquitectura de la información, ya el último paso sería la optimización a nivel de plantilla de cada una de las plantillas que utiliza el sitio web. Como normalmente los contenidos van a compartir muchísimos contenidos en una única plantilla, si optimizamos esa plantilla, automáticamente estamos optimizando cientos, a veces miles, decenas de miles de páginas. Así que ese sería el siguiente paso. Lo vemos muy rapidito porque estamos fuera de tiempo ya. Os comento, volvemos con los beneficios. Al final es, de nuevo, responder a la intención de búsqueda del usuario, aumentar las posibilidades de que nuestras páginas aparezcan en los resultados de búsqueda en primeras posiciones y también, de nuevo, ayudar a comprender a Google nuestro sitio, ¿vale? Los factores de relevancia en este caso pues son todos los que llevan elemento de contenido de texto. El title, jerarquía HN, imágenes y vídeos, aquí multimedia, datos estructurados, que es un código que ayuda al bot a entender el contenido que estamos incluyendo, el propio contenido de texto y, de nuevo, el enlazado interno que está relacionado también con la arquitectura. Os voy a contar un poco un caso de la web de Iberia que estuvimos trabajando. Partimos primero, de nuevo, del estudio de palabras clave, el análisis de la competencia, el conocimiento del sector. Estudiamos muy bien el contenido que había en ese momento y identificamos oportunidades del contenido que iban a aportar información relevante al usuario cuando aterrizara en nuestro sitio, ¿vale? La web actualmente sigue teniendo alguna página de este estilo publicada. Sería tal que así, más o menos, ¿vale? Y nosotros hicimos un trabajo de identificación de contenido que pudiera beneficiar al posicionamiento de esta tipología de plantillas. Al final se nos quedó algo así. Habéis visto que solo con la primera, en la anterior slide, me ocupaba una captura, aquí he tenido que dividir en 3. Fijaos, perdona María, fijaos que no solamente hemos mejorado aspectos técnicos, lo que hemos pensado es qué necesita saber el usuario una vez aterriza en esta página y cómo podíamos responder mejor a la intención de búsqueda. Es decir, además de todos los elementos técnicos que ha comentado María, aquí se hizo un trabajo también de mucha alineación del contenido con la intención de búsqueda del usuario. Al final utilizamos de nuevo herramientas como Screaming Frog o plugins para Chrome, que nos ayuda a identificar en qué punto estamos. Y a modo un poco esquemático de cada uno de los factores de relevancia, pues el title en este caso no hubo que optimizarlo porque ya lo tenían optimizado con la palabra clave objetivo.
siempre se recomienda que sean textos naturales en todos los aspectos de la relevancia on-page. En el caso del title, 50-55 caracteres aproximadamente y que sea breve y descriptivo. La metadescription como tal no es un factor de relevancia directo, pero sí indirecto, porque al aparecer en la SERP, si es una metadescription relevante o atractiva, el usuario va a hacer clic, entonces indirectamente es un factor de relevancia. En este caso simplemente añadimos alguna propuesta de valor dentro de esa metadescription y el trabajo grande vino a partir de aquí. Las marcas de jerarquía es la forma que titulamos o estructuramos a nivel de HTML los títulos del contenido de la página y tenía mucha carencia de buena jerarquía, la jerarquía estaba rota, había marcado de jerarquía donde no se debía y al final pasamos de una jerarquía similar a esta otra. Como veis, mucho más estructurada, con keywords relevantes para esa página. Con las imágenes y los textos alternativos también, porque son muy importantes. Es la forma de aportar de nuevo relevancia a la página y la forma que tiene el bot de interpretar esa imagen es con la ayuda también del atributo alt que le estamos incorporando. ¿Y por qué es relevante? Pues aparte de para el propio posicionamiento de esa página, tenemos la oportunidad de posicionar en Google Imágenes. Y me diréis, ¿quién va a buscar en Google Imágenes vuelos baratos a Madrid? Pues seguramente nadie, pero ¿y si alguien busca vestido de invitada para boda, flores azul y rosa? Si posicionamos en Google Imágenes, tenemos una oportunidad adicional de atraer tráfico a nuestro sitio web, fuera de la SERP tradicional. Por último, a nivel del contenido, como digo, siempre natural, útil, relevante, textos bien estructurados, fácil de leer. Identificamos el contenido que tenían nuestros competidores y analizamos cuál era el adecuado para incorporar y de qué manera. Incorporando de esta manera estos nuevos módulos al sitio, ¿vale? Los enlaces con la relevancia, cuidando de que todos los enlaces tengan un anchor text, un texto de ancla relevante, como decíamos, tanto para arquitectura como para que el bot entienda hacia qué página va a ir cuando esté rastreando el sitio. Aquí, por ejemplo, pues de vuelos baratos a Madrid tiene que aterrizar sí o sí en esa página que responde a esa consulta. Marcado de datos estructurados, pues lo mismo, es la forma de que el bot entienda mejor cuál es nuestro contenido. Aquí teníamos la oportunidad de incluir breadcrumb list, que son las migas de pan que hemos comentado antes, que no existían. El dato de producto, más específico en este caso, que es vuelos, y las preguntas frecuentes, fact page, lo hicimos también, ¿vale? Aquí veis los módulos donde van esos datos estructurados. Y al final, todas estas burbujitas son cositas que fuimos modificando o mejorando en esa plantilla para conseguir unos buenos resultados. Resultados como que mejoramos las posiciones de las palabras clave objetivo y secundarias, empezamos a comenzar a tener nuevos términos relacionados posicionando para esa página web, aumentamos la visibilidad del sitio, como veis aquí en la gráfica de Sistris, a partir de las implementaciones hay un crecimiento en esa gráfica y, con consecuencia, aumento de clics en el sitio con el correspondiente resultado positivo de el nivel de conversión pues, mucho mayor. Y, como no, pues hacemos SEO, pasamos a tener una posición 1 para las palabras clave objetivo de esa landing concreto, vuelos a Madrid o vuelos baratos a Madrid. Y bueno, pues aquí sería un ejemplo, he tenido que correr un poquito por el tiempo, espero que haya quedado claro, perdonadme por la rapidez y nada más. Bueno, como veis es imposible condensar en una hora todo el trabajo que se hace de auditoría, de revisión, de arquitectura, de optimización. Pero bueno, espero que os llevéis algunos tips, algunas técnicas que podáis aplicar y al final de eso se trata, mejorar una y otra cosita. No hay una sola que te vaya a dar la palanca para mejorar y despegar. Es mejorar muchas de ellas simultáneamente y al final eso es lo que da resultados. Pues nada, ha sido un placer, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.